Y pues ya, somos unos expertos en equivalencias de Thevenin y Norton. Por ejemplo, aquí hay un circuito, vamos a ver. Vamos a obtener el equivalente de Thevenin de este circuito. Y pues precisamente ya está listo, yo voy a irme con calcular el voltaje en circuito abierto. Claramente aquí pues van a ser 0 volts. Sí, si aquí yo defino que tengo 0 amperes, aquí no hay ninguna caída, esto van a ser 0 volts, entonces aquí tampoco hay corriente y es equivalente, ¿sí? Como no hay ninguna fuente dependiente, ninguna fuente independiente, el voltaje en circuito abierto es 0. Y ya tengo la mitad de mi proceso, ¿no? Me hace falta la resistencia equivalente. Pero para la resistencia equivalente me estorba la fuente dependiente, ¿cierto? No hay fuentes independientes que apagar, entonces así tal cual está, hay que medir la resistencia. No me sirve, entonces voy pues voy a calcular la corriente de cortocircuito y así hago la división y ya tengo mi resistencia. Entonces voy a hacer aquí mi cortocircuito, muy bonito. Parece que también aquí va a ser 0. Sí, pues si no hay ninguna fuente independiente, yo puedo definir que esto es 0, esto me da 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y pues ya puedo obtener directamente mi resistencia de Thevenin, que es igual al voltaje en circuito abierto sobre mi corriente en cortocircuito, que sería 0 volts sobre 0 amperes. Aquí nos metemos en un problema, precisamente porque pues 0 entre 0 no está definido. Entonces yo no puedo definir aquí, realmente 0 entre 0 podría ser cualquier valor para mi resistencia de Thevenin. Entonces no lo conozco, pero no puede ser cualquier valor. Digo, si yo cambio estas resistencias o si cambio esta fuente, pues tiene que tener un comportamiento distinto. ¿Qué podemos hacer aquí? Hay una estrategia que es como de manera práctica funcionan los multímetros para medir la resistencia. Y consiste en esto. Voy a conectar una fuente de 1 volt. Hay una equivalencia para conectar una fuente de 1 ampere, también es válido. Pero por simplicidad del circuito, yo prefiero utilizar una de 1 volt. Voy a conectar esa resistencia de 1 volt, esa fuente de 1 volt, y voy a ver cuánta corriente está fluyendo hacia adentro, ¿sí? ¿Cuánto me está consumiendo este circuito? Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a definir por voltajes de nodos, ¿sí? A esto le voy a poner B1. Y estos pues van a ser supernodos, ¿no? Porque son fuentes de voltaje. Entonces, defino corriente que entra, sería 20 y 1, que es este voltaje, menos B1 sobre 10 ohms. Es igual a esta salida, que es B1 sobre 30 ohms. Y esta otra salida de corriente, que sería B1 menos 1 volt entre 5 ohms. Ya, definí mi ecuación y realmente aquí tengo dos variables, pero yo puedo definir que I1 es igual a B1 sobre 30 ohms. Entonces puedo resolver esto. Y listo, ya tenemos que entonces el voltaje B1 es igual a 0.75 volts. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, ya puedo obtener esta corriente IX, que va a ser igual a 1 volt menos B1 sobre 5 ohms.
Y entonces esto va a ser igual a 1 menos 0.75 sobre 5. Nos da 50 miliamperes. ¿Y esto para qué? Ah, muy bien. Pues entonces ahora sí puedo definir que mi RTH va a ser la razón de lo que yo estoy alimentando con la corriente que me está consumiendo, que es 1 volt entre los 50 miliamperes. Y esto nos va a dar 20 ohms. Y ya definí entonces que mi voltaje de circuito abierto eran 0 volts y que mi corriente de cortocircuito es de 0 amperes. Vamos a ver cómo quedan ambos equivalentes. Ya tenemos esto, ¿verdad? Estos son 0 volts, estos son 0 amperes y tenemos 20 ohms y 20 ohms. Acuérdense que una fuente de 0 volts puede ser reemplazada por un cortocircuito y que una fuente de 0 amperes puede ser representada por un circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esta va a desaparecer porque va a ser un circuito abierto y esto se va a convertir en un alambre porque es un cortocircuito. ¿Y qué nos queda? Exactamente el mismo modelo. Una resistencia de 20 ohms conectada entre las dos terminales. Ese es mi modelo tanto de Thevenin como de Norton para este circuito. ¿Y por qué? Porque no tengo fuentes independientes. Vamos a ver un resumen de todas estas equivalencias. Y esto es lo que a grandes rasgos compete en cuanto a la utilización de estas dos herramientas, equivalente de Thevenin y equivalente de Norton. En primer lugar, bueno, el equivalente de Thevenin sabemos que es una fuente de voltaje que tiene en serie una resistencia, y Norton pues es una fuente de corriente o intensidad con una resistencia en paralelo. Acuérdense que por transformaciones de fuentes se puede llegar de uno a partir del otro, ¿sí? Y para calcular Thevenin primero se calcula el voltaje en circuito abierto. Para Norton lo que calculamos es corriente en cortocircuito. Recordemos que es cerrando las terminales y aquí es con las terminales abiertas. La segunda parte de ambos métodos es calcular la resistencia que está entre las dos terminales. ¿Cómo? Recordemos que hay que apagar, hay que desactivar el circuito, que es apagar todas las fuentes independientes, voltajes convertirlos a cortocircuitos, corrientes convertirlos a circuitos abiertos y ver cuál es la resistencia que hay entre esas dos terminales. Hay tres casos. El método puede aplicar a unos u otros, pero este es como en regla general. Cuando solo tenemos fuentes independientes, al apagarlas nos van a quedar puras resistencias. Entonces se pueden hacer resistencias equivalentes. En serie, en paralelo. Puede que no haya un caso todavía, pero puede ser una conversión delta estrella que vamos a ver más adelante. Pero bueno, conversión de resistencias hasta llegar a una resistencia simple. Si no aplica eso, podemos aplicar cualquiera de estos otros. Dice ambos tipos de fuentes, es el segundo caso. Y ahí, si se fijan, lo que estamos usando es ley de Ohm. ¿Por qué? Porque con este método sí podemos obtener tanto un voltaje de circuito abierto como una corriente de cortocircuito. Entonces, con el cociente de esos dos, con la división de esos dos, obtengo el valor de la resistencia por el mero concepto. Entonces no necesito calcular la resistencia, porque recordemos que las fuentes dependientes no se van a apagar, entonces de alguna manera nos van a estorbar en este análisis. Para el tercer caso, que es solo fuentes dependientes, pues nos dimos cuenta que al no haber fuentes independientes no había ninguna alimentación como tal del circuito, y entonces tanto voltaje en circuito abierto como corriente en cortocircuito nos da 0. Y al darnos 0, entonces no podemos ni aplicar este cociente, y como hay fuentes dependientes tampoco podemos hacer resistencias equivalentes. ¿Cuál es la opción que nos queda? Bueno, la opción que nos queda es hacer un voltaje o una corriente de prueba. ¿Qué es esto? Yo voy a conectar en mis terminales un voltaje, típicamente se pone 1 volt, o una corriente de 1 amper,
unitarios para que sea más fácil la matemática, y ver la cuestión contraria. Si yo conecté una fuente de voltaje, es la corriente que me consume, y si yo conecté una fuente de corriente, es ver cuál es el voltaje en esas dos terminales. Y teniendo esos dos valores, yo puedo obtener RTH o RN, que es lo mismo, mediante el cociente de esos dos resultados: mi voltaje de prueba con la corriente de prueba que yo haya decidido. Cabe mencionar que Thevenin no es mejor que Norton, ni tampoco Norton es mejor que Thevenin. Son circuitos equivalentes entre sí, representan a lo mismo, y al final vamos a utilizar el que más nos parezca sencillo, o el que se pida en el ejercicio que se necesita utilizar. Son representaciones de simplificaciones de circuitos. Espero que con esto tengan suficiente para resolver su tarea por completo. Gracias.